estamos de nuevo en nuestro canal, está cayendo la tarde, tenemos el sol de este lado y estamos aquí para presentaros un nuevo modelo de incubadora que vamos a analizar durante varias semanas. La tengo aquí. Esta incubadora es bastante más grande que la última que analizamos aquí en Hecha en Casa y también de más capacidad. Es una incubadora de 24 huevos de gallina, de 2 docenas, y vamos a abrir el paquete y vamos a conocer este modelo. Ya digo, como siempre, la misma rutina. Lo digo por si os acabáis de incorporar, si no, imagino que ya lo sabéis. Primero mediremos la temperatura y la humedad que trae de fábrica en el lugar que la vamos a colocar. Después haremos diferentes incubaciones, las que podamos, si se encarta una, pues una. También conoceremos a fondo la disposición de los materiales. Haremos también un vídeo contando las ventajas y los inconvenientes de este modelo cuando ya la hayamos analizado a fondo. Y en fin, todo para contártelo a través de nuestros vídeos en este canal. Vamos a ver el modelo, vamos a conocerla. Y como veis, la caja la verdad es bastante más grande. Vamos a sacarla. Tened en cuenta que estoy aquí grabando mientras que estoy sacando la incubadora de la caja. Y aquí la tenéis. Le quitamos el corcho y ya prácticamente la vamos a centrar. Estáis viendo el modelo, la incubadora que nos va a ocupar durante varias semanas. Es una incubadora automática. Ya digo que está bien de capacidad, para criar nuestros animales y demás, para tenerla en casa. Este es el botecito para cargarle el agua, las instrucciones, el cable para la corriente y en fin, aquí tenéis el volteo automático, ¿vale? Está muy bien, la verdad, simplemente hay que verla en acción para conocerla, para ver qué somos capaces de sacarle en lo que a rendimiento se refiere. Y ya digo, tiene cada rendija de 6 huevos, total 2 docenas, y aquí en este lado pues tiene el medidor de temperatura, tiene también el medidor de humedad relativa y tiene también la cuenta atrás de los días de incubación. Aquí tenéis la sonda y en la parte de abajo pues trae la parte, el circuito para el agua, ¿no? Para la humedad relativa. Aquí pues tiene un orificio por donde se carga el agua, tiene un macarrón, una gomita que va hacia la parte de abajo y desde ahí pues podemos llenar la incubadora según la humedad relativa que necesitemos. La verdad es que de aspecto es una incubadora bonita, ¿no? Fijaros, a nosotros nos va a venir estupendamente, os diré por qué, porque la tapa es transparente y al ser la tapa transparente pues nos ofrece muchas posibilidades de grabación durante la incubación o incubaciones que decidamos hacerle a esta incubadora. Ahí tenéis más cerquita el display, está muy bien. Ya veis aquí la parte donde podemos tocar, hacer los ajustes y demás, por si queremos modificar la temperatura, las distintas alarmas que suelen traer estas incubadoras, alarmas de cuando se sale de los márgenes establecidos, la humedad relativa o la temperatura, en fin, y ya digo, 3 displays que nos vienen bastante, pero que bastante bien. Pues después de conocer nuestra incubadora el día que la recibimos, pues la conectamos y vamos a proceder a las mediciones de temperatura y humedad relativa. Ahora mismo tengo el termohigrómetro de confianza ocupado en otros menesteres, en otras pruebas y otras cositas que estamos grabando para nuestro canal, pero hemos metido ahí un termómetro de mercurio, se ve perfectamente, lo hemos puesto en este lateral y después haremos otra medición de temperatura más hacia este extremo para ver cómo anda de temperatura nuestra incubadora tal cual nos ha llegado y en la ubicación que le hemos buscado, ¿no? Con paciencia, con tranquilidad, miraremos la temperatura y ya cuando tengamos libre en la parte de higrómetro, pues
haremos lo mismo, lo pondremos en el centro y con una medición nos valdrá. Aunque ahora mismo hemos cargado de agua la incubadora y fijaros el display 28,1, 28,2, está subiendo poquito a poco ya que la he conectado ahora mismo antes de empezar a grabar el vídeo, pero la humedad relativa está en el 56% ahora mismo. Tiene que subir más porque evidentemente se tiene que calentar el agua, tiene que estabilizarse y ahí tenemos en cero una cuenta atrás, ¿no? Poquito a poco iremos conociendo más nuestra incubadora a medida que vayamos andando más con ella, que la vayamos probando y todo lo demás. Tenemos que desarmarla y explicar un poquito la distribución de los componentes y demás, ¿vale? Y ya después comentaremos en otro vídeo las ventajas y los inconvenientes de la incubadora que nos está ocupando, esta que veis, y también pues hablaremos de incubaciones de las especies que podamos conseguir mientras que estemos haciéndole pruebas a la incubadora. La carga de agua la tiene por aquí, por este orificio. Tiene una gomita que pasa justo por debajo de la bandeja de volteo y que llena en la base pues diferentes carriles que trae la incubadora. Lo que tenemos que ver es, dependiendo del sitio en el que la coloquemos, el país, el clima de cada sitio y demás, pues cuántas ranuras, cuántos carriles necesitamos para obtener el 60% de humedad relativa, ¿vale? Fijaros, se está calentando, pero la humedad relativa está bajando. ¿Por qué? Porque la temperatura va a subir evidentemente más rápido de lo que se va a calentar el agua. Llegará un momento dado que llegará a los 37, 38 grados centígrados, que es a los que vendrá, imagino, ajustada la incubadora, y después poquito a poco irá subiendo la humedad relativa. Vamos a ver en cuánto se queda. Aquí tenemos la sonda, hay que tener cuidado con la sonda de que siempre esté en la misma posición o por lo menos a la misma altura en referencia a los huevos, porque ya lo sabéis de otros vídeos que si se modifica cualquier cosita en el interior, por pequeña que sea, pues puede modificar también los parámetros de incubación. Y si hablamos de la sonda, que es lo que pasa, digamos, la información de dentro al termostato, pues mucho más, ¿vale? Dejamos pasar un tiempo, sacamos una primera lectura del termómetro, lo cambiamos, sacamos otra pequeña lectura del termómetro y no te preocupes que aunque estuviera bien, más adelante pues remataríamos la faena, como decimos por aquí, hablando del menú de lo que es el termostato de la incubadora y por supuesto explicaríamos cómo subir, cómo bajar, por si algún compañero lo necesitara, ¿no? De que hiciera las mediciones y en el lugar que decidiera ubicar la incubadora, pues no le diera esa temperatura, esa humedad relativa perfecta para la incubación. Que nosotros ahora mismo tampoco sabemos si vamos a empezar a tocarlo ya o no, dependiendo de las lecturas que saquemos. Nos la encontramos pitando sin parar porque la humedad relativa pues ha bajado, está, ahí lo veis, en 39%. La temperatura sí está subiendo bastante bien, está en 36,8, pero la humedad relativa hace poco le añadí más agua aún. Le voy a volver a añadir un poquito más para que se le llenen otros raíles y lo que no quiero hacer es llenar mucho para que después cuando el agua se caliente pues a lo mejor se me dispare y tenga que hacer la cosa contraria, ¿no? De tener que sacar mucha agua. Ahora mismo prefiero tal como estamos, ya cuando se estabilice en los 37,7, 38 aproximadamente por ahí la temperatura, dejaremos un rato para que la humedad haga lo propio y así ya pues salimos de dudas de humedad y temperatura. Fijaros, tiene 37 grados ya ahora mismo nuestra incubadora, ¿no? Pues si os fijáis, vamos a ver si no desenfoca mucho. Aquí está nuestro termómetro. Fijaros, está por aquí, que aquí es el 35, está en 36. Aquí esta es la línea del 40. No está nada mal, está ya subiendo poquito a poco, está en 36. Tan solo 1 grado de diferencia con lo que nos marca el termómetro digital de la incubadora, pero tened en cuenta que este de mercurio o de alcohol va a ir más lento, pero eso sí, cuando ya alcance la máxima y se quede ahí, se va a quedar bastante estabilizado, ¿vale? Todavía no está, pero digo, mira, grabo otro poquito y así vamos haciendo un seguimiento más completo, ya que ahora mismo
puede ser, tengo tiempo, no como otras veces, y así tenemos más información. En la próxima esperemos que ya deje de pitar, que se haya establecido por encima de los 40 y así ya vamos viendo. Pero ahora mismo, cuando corte la grabación, lo más seguro es que vuelva a cargar de nuevo más agua en la incubadora para hacerla subir o asegurarnos de que de una vez está en el 55-60% que ya nos valdría para incubar. Aquí la tenemos funcionando, ha pasado otro rato más y fijaros el display cómo está. La humedad relativa le está costando, pues está en el 46%, la temperatura 37,8 y la verdad es que si miramos el termómetro en el interior está en 37 y un poquito, en 37,3, 37,2 aproximadamente por ahí, lo que quiere decir que cuando se establezca va a tener una temperatura seguro óptima. Lo que voy a hacer ahora es que voy a abrir la tapa rápido y voy a poner ya el termómetro en este lado, ¿vale? Sabiendo que aquí en esta parte tenemos buena temperatura, vamos a ver en este lado, pero lo voy a hacer rápidamente porque nos interesa conocer también realmente la humedad relativa que nos marca la incubadora, aunque ya después, mucho más tarde, se me quedará libre el termohigrómetro y cuando sepamos la temperatura que tenemos aquí en estas dos mediciones que estamos haciendo, quitaré el volteo automático y meteré el termohigrómetro en la base para conocer evidentemente la temperatura de la base, pero ya la humedad relativa en general de nuestra incubadora. La real, no la que nos marca el higrostato, el higrómetro que nos trae de fábrica, ¿vale? Para tener cuanto más datos de ella, mejor. Bueno, he cogido la incubadora y como le añadía agua y más agua y veía que no subía la humedad relativa y no paraba de pitar, pues la he abierto y he comprobado que estaba todo bien. Lo que ocurre es que aquí hace mucho frío en el día de hoy que estamos haciendo este vídeo. ¿Y qué ocurre? Pues que el agua estaba demasiado fría, muy fría, y evidentemente tardaba mucho tiempo más en calentarse. La temperatura pues se ha tenido que recuperar otra vez, pero fijaros ya la humedad relativa, a ver si enfoca mejor, ahí está. Pues la humedad relativa ya está subiendo, está en el 46%. Si hubiéramos templado un poquito el agua, pues posiblemente los parámetros se hubieran conseguido un poquito antes. Bueno, estamos manos a la obra, la humedad relativa sigue subiendo, le hemos tenido que rellenar prácticamente todos los habitáculos que trae para el agua, así que pronto estará cerca de una humedad relativa buena para la incubación y la temperatura... Pues ahí está en 37 grados, ¿veis? Aquí está la línea de 35, la rayita va por aquí y aquí está a 40, está en 37. Yo creo que es cuestión de tiempo que se iguale y yo creo que no vamos a tener que tocar para nada la incubadora. Yo creo que cuando lleve un rato funcionando ya a 37,5, 38 y el agua vaya calentándose un poquito más, vamos a tener esos parámetros sin ningún problema, ¿vale? Ya después pondremos el termómetro pues aquí en esta parte para tener una lectura del habitáculo completo, aunque tampoco es una incubadora que sea grande como para medir en esquinas y centro, que si los quieres hacer desde luego sería mucho mejor. Y ya después por último pues mediremos también quitando el volteo automático para saber en la bandeja los últimos días cuando pongamos los huevos ahí y quitemos el volteo, pues sepamos también, tengamos conocimiento de qué temperatura y humedad relativa tenemos en la base de la incubadora donde van a estar los huevos los últimos días ya de cara a los nacimientos. Bueno, hemos llegado, hemos abierto la incubadora y estaba, ahora os comento, ahora ha bajado un poquito, mientras que vamos a ver si se enfoca un poquito, ahí, ahora mismo está sobre 36 grados, pero estaba en 37, yo calculo que en 37,5 y la humedad relativa pues ya también está bastante bien, ¿no? Incluso habiéndola abierto está ya en el 50, el error ha sido, bueno, tampoco error, echarle el agua tal cual, agua fría, muy fría, que ha tardado mucho tiempo en dar los valores que debiera, pero lo que sí vamos a hacer ahora a continuación es pararla, quitarle el volteo automático, dejarlo en la bandeja y ahí ya sí con el termohigrómetro digital
lo vamos a poner y vamos a medir para tener más datos la temperatura y la humedad relativa que tenemos en la base, ¿vale? Por lo pronto hemos sacado unos 37 grados y medio de incubación en la bandeja de volteo automático, la temperatura que nos marca este termómetro realmente, cuando aquí está en 37,7, 38 grados aproximadamente, es en lo que viene oscilando. La humedad, fijaros, ya está empezando a subir en cuanto lleva un poquito de nada la tapa cerrada. La humedad relativa, pues yo calculo que estará, si no falla este medidor de humedad, sobre 55-60%, pero ya digo, para completar la información de temperaturas y humedad, vamos a hacer lo que os he dicho y seguimos teniendo muchos más datos de esta incubadora. Nueva grabación, le hemos quitado, como veis, pues el volteo automático. Fijaros, la humedad marca el 54%, 37,5 ahora mismo de temperatura. Y fijaros la bandeja, ¿no? Aquí es donde irán los huevos los últimos días. Ese pequeño macarrón le voy a ampliar por donde cae el agua que cargamos en la parte de arriba del habitáculo. Pero ya tendremos tiempo para conocer lo que es la incubadora. Ahora lo que me interesa que veáis es, a ver si se enfoca, a ver si consigo enfocar la imagen del termómetro en el interior. Vamos a ampliarla ahora desde aquí a ahora, poquito a poco. Fijaros que ahí en la base tiene algo más de 38 grados de temperatura. Tiene aproximadamente 38,5 más o menos tiene de temperatura en la base. Claro, estas incubadoras, como tienen la fuente de calor y todo lo demás en la parte de abajo de la incubadora, pues evidentemente aquí habrá que retocar en la parte del termostato y quitar por lo menos 1 grado para que se quede en 37,5 a la hora de poner los huevos en la bandeja. Ya lo único que nos queda por conocer de esta incubadora es colocar tal cual, tal como está, un termohigrómetro en el interior, dejarla su tiempo y ver realmente qué humedad relativa tenemos. Porque no tenemos por qué confiar en lo que nos marca aquí este medidor de humedad que trae incorporado. Ya habéis visto que la temperatura más o menos sí se coincide, quizás marque un poquito más, pero está dentro de los márgenes permitidos en lo que nos marca el interior la incubadora. Lo que tenemos que aclarar es el tema de la humedad relativa y podremos comenzar a incubar en cuanto tengamos oportunidad. Bueno, lo hemos metido ya, el termohigrómetro dentro, pero la traemos de otra incubadora en la que estábamos haciendo otras cosillas, por lo tanto no fijaros todavía en esos valores que tiene. La humedad relativa pues no sabemos si va a bajar o va a subir, vamos a ver. Y la temperatura pues evidentemente tendrá que subir. La acabo de meter, sacarlo de una incubadora y meterlo en esta. Vamos a dejar un par de horas que se estabilice y ya vemos lo que nos marca. Un par de horas no, como lo que nos interesa es la humedad. En media hora larguita volveremos de nuevo y así saldremos de duda de qué humedad relativa nos marca. Y última grabación de esto de tomar temperaturas y humedad, ahí lo tenéis, fijaros, a ver si se enfoca un poquito más, 36,5 y 57% de humedad relativa, perfecto para poner los últimos días en la bandeja los huevos a modo de nacedora, ¿no? Si os fijáis, 57 tiene de humedad relativa y fijaros cuánto marca el medidor de humedad de la incubadora, 57, ¿vale? La diferencia es que le he quitado pues 1 grado a la incubadora a la hora de poner los huevos en la nacedora, porque como visteis antes con el otro termómetro pues marcaba 38 y pico, ¿no? Y necesitamos bastante menos. Aquí está rondando en los 36-37 grados, que es ideal para cuando nazca. Pues hacemos lo siguiente, damos ya por finalizado lo del tema de la medición de temperatura y humedad. Vamos a pasar a incubar en cuanto podamos en esta incubadora, pero para que veáis la falta que hace echar un rato con la incubadora, no comprarla y rápidamente
ir a incubar, porque después nos encontramos sorpresas bastante desagradables a la hora de en plena incubación tener que retocar, tener que andar mirando, ver si nacen, ver si no nacen, cuando fijaros, echamos un tiempecillo y en un tiempo de 4 o 5 horas pues tendremos todos los datos necesarios para hacer una buena incubación, ¿vale? Es echarle tiempo. Y fijaros que ahora mismo lo estamos haciendo con frío. En cuanto llegue la primavera hay que volver a repetir de nuevo todo esto, porque varía la temperatura ambiente y evidentemente al ser el plástico el material de esta incubadora variará también el interior, te lo aseguro. Y si estamos ya cerca del verano, pues exactamente lo mismo. No pasa nada por hacerle un escaneo de vez en cuando y ver cómo está de humedad y temperatura nuestra incubadora. Pues con ese pitido de fondo comenzamos la incubación. Está pitando porque la temperatura está subiendo mientras he metido los huevos y demás. Va subiendo poco a poco, está en 35,4, ahí lo tenéis, y de momento un 52% de humedad relativa. Hemos decidido hacer esta primera prueba de incubación a nuestra incubadora con estos 10 huevos de gallina y a partir de aquí vamos a hacer un seguimiento de incubación en este principio, después a mitad prácticamente para ver si ha habido alguna cosilla que destacar y ya por supuesto al final para comprobar si tenemos suerte, si hay algún nacimiento o no de esta primera prueba real que le vamos a hacer a nuestra incubadora. Ya después, pues a última hora quitaremos el volteo automático, dejaremos los huevos en la base y estaremos pendientes para los posibles nacimientos, ¿no? El volteo automático, pues la verdad es que no sé a cuánto vendrá programado el número de volteos. Normalmente este tipo de incubadoras tienen programado el volteo cada 2 horas, pero ya digo que con un mínimo de 3-4 volteos también sería suficiente. Son huevos de gallina, como veis, claritos. Este es solo el principio. A mitad conectaremos de nuevo, grabaremos vídeo de nuevo para ver si ha habido algo que destacar y nada, esperar que esta primera prueba nos salga la cosa bien. Hace mucho frío de temperatura ambiente, lo cual hace que cada vez que miremos la incubadora o la destapemos por cualquier motivo, haga que se tire pitando un montón de tiempo hasta que llegue a los parámetros en los que ya no tiene activada la alarma. Pues aquí estamos haciendo un nuevo vídeo, prácticamente en la mitad de la incubación de estos huevos de gallina, y contaros pues una pequeña incidencia que hemos tenido, pequeña, tampoco tiene la mayor importancia. Nos hemos cambiado la ubicación de los huevos porque los huevos que teníamos aquí en la parte de atrás, uno de ellos, bueno, 2 de ellos eran bastante picudos y a la hora de poner la tapa pues no quedaba completamente cerrada porque estaba chocando en lo alto de los 2 huevos. Uno más que otro, pero ya digo, 2 huevos bastante picudos y por eso lo hemos adelantado aquí a la zona del centro para que no nos den mayor problema. Quitando eso, pues prácticamente la incubación va aparentemente bien. Yo creo que ya en el próximo vídeo, pues a ver si podemos hacer un seguimiento en condiciones del día de los nacimientos y podemos asistir a alguno de ellos como en vídeos anteriores, que es algo, la verdad, muy pero que muy bonito. Por ahora va todo bien, la incubadora se está aportando, pero claro, estamos a la mitad de la incubación, queda la otra mitad. Aquí estamos otra vez, ya hemos pasado los huevos a la parte de abajo, a la nacedora, entre comillas, y ahora sí entramos en una parte importante de la incubación, que es pues estar simplemente a la espera de ver cómo evolucionan en estos últimos días estos 10 huevos de gallina a los cuales hemos hecho este seguimiento de incubación. Y fijaros cuál es nuestra sorpresa, que llegamos a mirar hoy los huevos y nos encontramos ya el primer pollito nacido en el interior. Pero no solo eso, sino fijaros, hemos puesto en la parte delantera algunos huevos que también están picados. Como veis,
De todas maneras, en el tiempo que el pollito ha estado en el interior se ha encargado de volverlo todo loco y cambiarlo todo de posición. Pues bueno, ahí está el primer nacimiento, el primer pollito que tenemos. Esperemos que no sea el último. Iremos grabando poquito a poco para así compartir con vosotros en este vídeo todo el desarrollo de la incubación. No sé si se apreciará así a simple vista, pero fijaros cómo está ya de empañada la tapa de la incubadora. Y eso es porque los pollitos ya están empezando a bregar y están haciendo que suba la humedad relativa. Así que vamos a sacar ese pollito, lo vamos a meter en la criadora y dejamos que la humedad vuelva de nuevo a su ser y por supuesto que los demás estén tranquilos y no con este pollito campando a sus anchas por el interior de la incubadora, ¿vale? Lo sacamos, ya lo tenemos en cuenta y seguimos la evolución del resto. Fijaros qué pollito más bonito. La incubadora evidentemente está pitando porque ha caído más que la humedad relativa, la temperatura. Ahora con el frío que hace pues se pega un rato sonando, pero ya está. Aquí está el primero de los pollitos, fijaros qué cosa más bonita, todavía húmedo porque tendrá minutos que acaba de salir del huevo. Yo vine a darle una vuelta, estaba casi a punto de salir, digo, cojo y me pongo a grabar y el tiempo de distraerme un poco y a la vuelta, pues aquí está, el primero. Y nuevamente echamos un vistazo a nuestra incubadora y aquí en un rinconcito, fijaros, nos encontramos otro pollito que, bueno, acaba de nacer hace poquito, muy poquito tiempo. Y si echamos la vista para acá al lado, pues fijaros cómo se ve ahí. Y este pues va a nacer dentro también de muy poquito tiempo. Vamos a dejarlo que se recuperen ahí un ratito más, pero no mucho porque veis, en cuanto nace algún pollito se produce la condensación en la tapa por el tema de la humedad, porque alteran un poco la humedad relativa. En este caso son pocos pollitos los que hay dentro y también nos interesa una humedad relativa alta, no hay mayor problema, pero si fuera una incubadora de mucha capacidad no nos podríamos descuidar porque sencillamente se nos podría disparar la humedad relativa, ¿vale? Se está desenfocando, voy a buscar una posición en la que haga un enfoque medio normalito. De todas maneras, dentro de poco le daremos otra vuelta y veremos a ver si pillamos a este pollito saliendo del huevo. Fijaros desde aquí, desde el lateral, la tapa está un poquito turbia por la humedad que van soltando, que se va desprendiendo de más, pero ahí es otro pollito que en unos minutos estará fuera del huevo. Yo calculo que antes de media hora estará por ahí intentando ponerse de pie por la base de la incubadora. Antes nos fuimos con la alarma pitando y de nuevo pitando volvemos a esta grabación. Ahí estamos viendo, si no me fallan los cálculos, 4 pollitos, ha salido uno oscurito más y ahora dentro de poco iremos haciendo recuento teniendo en cuenta el huevo que sacamos con el pollito muerto en el interior para hacer balance poquito a poco. Ya vamos a tener que ir haciendo balance de cómo está yendo esta incubación. Por lo pronto, en cuanto estos pollitos estén más fuertes, el primero de los negros que estaba dentro parece que ya está más fuertecillo, pues lo sacaremos para que no moleste a los demás y precisamente los demás vayan cogiendo más fuerzas aún. Bueno, nueva toma de contacto con la incubadora. Ahí siguen ya los pollitos algo más fuertes, por lo menos estos dos oscuritos. Aquel del fondo sigue todavía débil, lo vamos a dejar más tiempo. Pero estos dos vamos a sacarlos, los vamos a meter en la criadora para que no molesten a los huevos que quedan todavía pendientes de salir. Y vamos a esperar un poquito más a ver lo que pasa. Ahora los miraré, los otros huevos y demás, para ver si hay alguno picado o por lo menos con intención. Esperaremos mediodía y ya mañana por la mañana el que no haya salido pues ya
lo daremos por perdido. Ya hemos sacado pues todos los cascarones, los pollitos, los hemos puesto ahí en la criadora bien calentitos. Nos quedan estos 4 huevos, los 3 blancos, prácticamente nada. El que está a la derecha, el que es color cremita, parece que está un poquito más picado. Esperemos a ver qué nos encontramos mañana por la mañana cuando le echemos ya el último vistazo a nuestra incubadora. Y aquí pues cogemos la última toma, ahí tenéis el último en llegar. Se quedan pendientes esos otros 3 huevos que ya con más tranquilidad pues iremos mirando a ver qué es lo que ha pasado, por qué se han quedado sin salir, ¿vale? Aquí está el último en llegar. Hemos quitado la tapa a la incubadora porque la verdad se veía muy poquito. Le hemos dado con un trapo para que se vea transparente, para poder grabar por lo menos medio en condiciones, que se vea algo, ¿no? Y por eso de nuevo está pitando en nuestra incubadora. Ahora pues a limpiarla, a dejarla lo mejor posible y por supuesto a prepararla para otra incubación más después de sacar conclusiones de esta primera con 10 huevos de gallina. Estamos de nuevo con nuestra incubadora para 24 huevos de capacidad automática como protagonista, y es que estamos en estas condiciones porque hemos tenido la oportunidad de incubar 6 huevos de pavo. Es poca cantidad, pero hay que aprovechar las oportunidades que se van presentando. Y ya digo, 6 huevos de pavo, guajolote, pisco, nombres con los que se le conoce dependiendo de la zona de la que estemos hablando. Hemos tenido la incubadora funcionando un tiempo antes. Ahora hasta hace poco ha estado pitando porque evidentemente mientras hemos abierto la tapa y hemos metido los huevos, pues prácticamente se ha pegado un rato pitando. Ahora mismo la temperatura exterior sigue siendo fría todavía, hace mucho frío, pero los parámetros pues siguen igual que en la última incubación que realizamos, en los últimos ajustes o comprobaciones que le hicimos a esta incubadora. Nuestra intención es, pues ahora mismo estamos grabando el inicio de esta incubación. Después, en este mismo vídeo, haremos una pausa en la mitad de la incubación a las 2 semanas y ya después el desenlace. Ya veremos qué es lo que ocurre con la incubación de estos 6 huevos de pavo. Los hemos puesto bien centrados en la incubadora, como habéis podido comprobar, por una sencilla razón, porque estos huevos son más grandes y al ser más grandes la tapa no cierra del todo por uno de los filos. ¿Por qué? Porque este huevo en concreto está tocando con el cristal y mucho me temo que al realizarse el volteo el cristal pues se puede balancear de un lado a otro. Ahora mismo el principal problema que podemos tener es el tema de la humedad relativa, pero le he aportado más agua que la última vez y hemos estado en torno al 57%, ya que hemos llenado más parte de la base destinada pues a la parte de la humedad relativa, ¿vale? ¿Veis? Ahora mismo pues ha seguido bajando y está pitando ahora por la alarma por el tema de humedad relativa, ¿vale? Quiero decirlo ahora, ya lo comentaremos también en el tema de ventajas e inconvenientes, pero no queremos adelantarnos, queremos hacer todas las pruebas necesarias y cuando tengamos sobre la mesa pues todos los resultados, pues ahí ya podremos hablar con más garantías de todo lo sucedido, ¿vale? Ahora mismo pienso que no es un problema mayor, y después cuando estemos en los últimos días de incubación, como quitamos la parte de volteo y pasamos los huevos a la base, ahí sí que seguro pues no habrá ningún problema. Este es el comienzo. Dentro de poco pues estaremos a mitad de la incubación en este vídeo rápidamente, y ya después más adelante, a las 4 semanas prácticamente, veremos el desenlace de esta incubación y de una prueba más que nos sirve para esta incubadora.
Estamos a mitad de la incubación de estos huevos de pavo y hemos tenido pues poco que contar, ¿no? Quizás lo que os decía de la tapa al principio de la incubación, ¿veis? Fijaros cómo se queda la tapa así, sobre todo por este huevo. Lo que hemos hecho durante estos días, al estar presentes en algunos de los volteos, es separarlos un poco y ponerlos un poquito tumbados hacia el lado para que ocuparan menos espacio. Pero claro, el hueco no es muy grande, los huevos sí, y entonces tienen muy poco desplazamiento, ¿vale? Por lo demás, poco que contar. La humedad relativa cerca del 60%, pero porque hemos llenado más parte de la base de la incubadora para digamos, compensar un poquito la pérdida. ¿Veis? ¿Veis la apertura? Para compensar un poquito la pérdida de humedad que se nos va por ahí, ¿no? Ya, pues aquí vamos a finalizar este vídeo del principio y la mitad de la incubación. Esperemos que los parámetros sigan todavía dentro de unos parámetros aceptables para poder tener resultados con la incubación de estos huevos de pavo, y ya en la recta final pues seguiremos hablando y os comentaremos cómo ha ido esta incubación. Últimos días de incubación, hemos bajado ya los huevos a la base, le hemos quitado el volteo automático, ahí está pitando como loca la incubadora porque evidentemente ha bajado drásticamente la humedad relativa y la temperatura. Ya poquito a poco irá volviendo a lo normal, pero ya digo, tenemos los huevos en la base. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, en los próximos días, con estos 6 huevos de pavo. Fijaros con lo que nos hemos encontrado. Uno de los huevos presenta ahora mismo este aspecto, pero no solo este, sino también este, que lo hemos puesto por aquí así juntito al lado. Ahora a ver si se enfoca. Los hemos puesto mirando para acá para que se puedan ver, y es que ahora sí podemos decir que estamos en la recta final de esta incubación. Esperemos a mañana. Vamos a ver por la mañana qué nos encontramos, y evidentemente te lo seguiremos contando aquí en nuestro canal. Bueno, fijaros lo que nos hemos encontrado. Iba a decir esta mañana, pero no es esta mañana. Esta madrugada tuve que salir al trabajo. Ya había 3 pavitos fuera, bastante débiles, pero nada que ver con lo que tenemos ahora en pantalla, ¿no? Salieron 2 más, por desgracia. Este que estáis viendo ahora os lo mostraré más detenidamente. Tenía también pavitos, o sea, muy buena fertilidad, pero se ha quedado en el interior. Picó el huevo, pero no ha podido salir. Posiblemente si hubiéramos tenido tiempo o se hubieran producido los nacimientos en el fin de semana, lo que ocurre es que se han adelantado, pues hubiéramos estado más pendientes, pero no ha podido ser, ¿no? Ahora pues he tenido que coger la incubadora, he tenido que limpiar bien la tapa porque estaba toda humedecida y le pasaba un trapo y se quedaban las vetas del agua, del refregón, de darle con el trapo, para poder grabar y que se viera en condiciones. Fijaros qué pavos más bonitos. Fijaros qué cosa más bonita. He sacado estos 2 pollitos fuera y por supuesto lo que tendrán ya ganas es de comer, de explorar y estar tranquilos sin tanto ruido de ventilador y tanto pitido de alarma de la incubadora. Y aquí lo veis, por desgracia, este animalito ha picado el huevo, pero no ha podido salir, se ha quedado dentro. De todas maneras, pues el porcentaje ha sido bastante bueno en esta incubación de huevos de pavo, porque de media docena de huevos hemos conseguido sacar 5 pollitos, que ahí los veis, qué bonitos están. Este pavito, uno de los 5 hermanitos que hemos tenido en el interior de nuestra incubadora. Es la segunda prueba que le hacemos a esta incubadora automática para 24 huevos
y yo creo que ya vamos a poner punto y final a las pruebas, por lo menos en esta incubadora. Todavía nos queda, por supuesto, más información respecto a este modelo. Llegados a este momento, vamos a ver el interior de esta incubadora para 24 huevos de gallina, que es lo que se tiene casi siempre como referencia, automática, y que nos ha ocupado durante varias semanas aquí en nuestro canal de Hecho en Casa. Vamos a conocerla hoy un poquito más, conociendo la distribución de sus componentes. Si nos quedamos primero en esta parte donde está el panel de control, donde está el termostato, el medidor de temperatura, el medidor de humedad, la cuenta atrás y todo lo que es el panel de mandos pequeñito, pero que aquí lo trae, pues nos quedamos aquí y vemos que en esta parte trae el eje del motor para la bandeja de volteo. Aquí, por supuesto, trae la sonda y por esta parte trae unos cables que atraviesan hacia la otra parte de la incubadora, donde ya después veremos qué componentes trae en esa otra parte y por qué tira cables cruzando la incubadora. Si comenzamos por aquí, por la parte de abajo, pues vemos que trae este ventilador para la circulación del aire caliente, ¿no? Está en la parte de aquí, de abajo de la incubadora, para empujar el aire dirección hacia la parte de abajo donde van ubicadas los huevos, ¿no? Aquí un poquito más arriba pues tenemos el motor de volteo, cuyo eje ya veíamos que también se podía acceder a la parte de dentro. Y aquí tenemos esta cajita de la parte de la sonda que nos sirve para medir la temperatura y la humedad relativa, la referencia que le llega a la parte del termostato de los datos que le proporciona, ¿no? Y aquí pues ya veis el panel de mando de la incubadora. Ahora lo que haremos es irnos a la otra parte de la incubadora, hacia donde va encaminada ese cableado que hemos visto, por donde se carga lo que es el tema de la humedad relativa, el tema del agua. Y es en esta parte donde tenemos la resistencia, la fuente de calor de la incubadora, y un poquito más arriba nos encontramos, pues ahí lo tenéis en primer plano, con otro ventilador para que tenga una mejor circulación del aire caliente. Y aquí, pues en esta parte baja la goma que después pasa al interior de la incubadora, por donde recargamos el agua de nuestra incubadora. Ahora vamos a ver un plano más abierto del interior de la incubadora para sacar conclusiones. Aquí estamos mejor. Aquí en esta parte pues tenemos un ventilador, aquí se ve perfectamente con la rejilla, donde este ventilador impulsa el aire hacia este lado. Aquí tenemos la resistencia y evidentemente aquí, como hemos visto, tenemos otro ventilador que hará lo propio echando el aire para este lado. Entonces tenemos una circulación del aire caliente en este sentido, en esta dirección. En las mediciones de temperatura que nosotros hicimos a esta incubadora al principio cuando la recibíamos, la verdad es que teníamos un buen reparto del aire caliente en el interior, tanto en la parte de la bandeja de los huevos como en la base para los últimos días de incubación. Ya después, en la otra parte de la incubadora, tenemos aquí unos dibujitos donde nos indica pues los estados de humedad, ya que aquí en este agujero es donde se realiza la carga de agua con este bote que trae incorporado la incubadora, ¿no? Simplemente introducimos aquí, apretamos y el agua bajará a la parte de abajo con una gomita que tiene y que llenará los habitáculos para la humedad relativa, ¿no? Por aquí, por esta gomita, es por donde baja el agua que nosotros echamos a la incubadora. Baja por debajo del volteo automático, que se lo hemos quitado para que lo vean más detenidamente, y entonces aquí en la parte de abajo de la bandeja es donde vemos lo siguiente. Y por completar ya la información, ya lo vimos en otro vídeo, pero te lo explicamos de nuevo. Por esta goma baja el agua que depositamos por el orificio que tiene en la parte superior, en ese lateral, y dependiendo las necesidades de humedad,
podemos llenar de uno a otros compartimentos que tiene hasta 4 para así tener más humedad relativa o menos según necesitemos en el lugar que estemos durante la incubación. El agua de la gomita cae a estos 4 compartimentos que tenemos aquí en la base de la incubadora. Como veis, tiene de uno a otro cada vez menos altura. ¿Por qué? Porque se irán llenando poquito a poco según le vayamos añadiendo más agua, se irán pasando de una a otra. Tiene 4 carriles. Dependiendo de la humedad que necesitemos, pues llenaremos más o menos. Desde fuera no tendremos control nunca para saber, porque no se ve, no tendremos control nunca para saber si tenemos llenado 1, 2, 3 o 4, porque no seremos conscientes de la cantidad de agua que tiene, según la cantidad de agua que vaya consumiendo nuestra incubadora. Por eso en este modelo hay que estar pendientes siempre. Eso sí, tenemos el medidor de humedad que nos va diciendo el porcentaje de humedad que vamos teniendo según el agua que le vamos añadiendo. Si conseguimos en nuestra zona la humedad relativa sin problemas, pues ahí simplemente le vamos añadiendo para que se mantenga en torno al 60%. La cuestión viene si estamos en una zona donde nos cueste mucho trabajo conseguir la humedad y tengamos que llenarlo todo para estar en torno al 60%. Llegará un momento en que nos podamos pasar de cantidad de agua, viendo que a lo mejor está en el 40 y no sube, y nosotros añadiendo y añadiendo, pues que se nos salga el agua de estos compartimentos habitados para ello, y entonces puede circular el agua por zonas donde tenemos cable o por donde tenemos rendijas, por donde sale el aire caliente, ¿vale? Por donde tendríamos ya acceso a donde están los componentes. Por eso hay que estar muy pendientes a cuántas canaletas tenemos llenas para el tema de la humedad relativa, ¿vale? Simplemente es cuestión de prestarle una mayor atención, de no echar agua sin conocimiento y mirar simplemente el medidor de humedad. Ser conscientes realmente de con cuántas canaletas estamos consiguiendo esa humedad relativa. Ya montada, pero aquí hemos conocido un poquito más mirando el interior de esta incubadora automática para 24 huevos de gallina, donde hemos visto pues el funcionamiento, la disposición de los componentes que trae, siempre buscando conseguir que los parámetros sean óptimos para la incubación dentro de ese margen que nos permita obtener buenos resultados. Y la verdad es que no podemos tener quejas de esta incubadora dentro de lo que cabe, ya que las pruebas las hemos realizado con una temperatura bastante baja y por lo tanto, dado las características y la forma de la incubadora, pues lo ha hecho un poquito más complicado. Quizás si este modelo lo hubiésemos probado en primavera, donde ya las temperaturas son más altas, son más estables, quizás hubiéramos tenido todavía mejores resultados, pero ya digo que no nos podemos quejar de todas formas. Inconvenientes que nos hemos encontrado, pues normalmente el inconveniente que nos encontramos con estas incubadoras cuyo material es el plástico o parecido, ¿no? Que retienen muy poco la temperatura, también la humedad relativa. Se deja influenciar mucho por los cambios que tenemos en el exterior de temperatura y humedad, y al estar en una época donde la temperatura exterior estaba entre los 5 o 10 grados aproximadamente, pues evidentemente el contraste entre dentro y fuera es aún mayor. También deciros que nosotros por comodidad pues hemos incubado tal cual está aquí, tal como la estáis viendo, pero que sois muchos de vosotros y que nosotros hubiéramos hecho lo mismo si no hubiéramos tenido que grabar los vídeos, en definitiva por nuestra comodidad, pues es ponerle el corcho que trae en la caja donde viene. Con esto en la parte de arriba y también en la parte de abajo está claro que mantendremos un poquito más el aislamiento interno con el exterior, ¿vale? Aquí fijaros la caja como ya viene
con sus aperturas para la parte de control, la parte de visualización del volteo y demás con los huevos, y la parte para añadirle agua, la humedad relativa, ¿vale? Es una opción para intentar mejorar todavía aún más, si cabe, los resultados cuando la temperatura exterior sea muy diferente a la de dentro, cuando haga mucho frío en definitiva. Otro de los problemas que nos hemos encontrado con esta incubadora es que la tapa, al incubar huevos que son demasiado largos o demasiado grandes, como por ejemplo los huevos de gallina, tuvimos ese problema con alguno que otro que era más picudo, más alto, y también por supuesto con los huevos de pavo que eran más grandes, pues la tapa no cerraba correctamente porque llegaban a tocar. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que teníamos una ligera apertura en la parte de la tapa que hacía que no cerrara del todo. No ha habido problema porque hicimos mediciones e incluso contando con esa apertura, pues nos dábamos cuenta que los parámetros se mantenían dentro de esos, con posibilidades de tener buenos resultados. Lo que queremos decir con esto es que esta incubadora, si vamos a hacer la incubación de huevos de más tamaño, pues nos convendría, aunque perdiéramos el volteo automático, quitar esta parte de la bandeja e incubarlos en la base de la incubadora, después de medir también en la base la temperatura que tuviéramos en toda la superficie, ¿vale? Tendríamos que dar entonces el volteo manual, pero conseguiríamos meter sin problemas en esta incubadora huevos de mayor tamaño, cosa que no podemos hacer con esta tapa, con esta dimensión que tenemos del volteo a la tapa, y por supuesto teniendo en cuenta que cuando el volteo se activara, pues evidentemente la tapa iba a estar en movimiento porque los huevos iban a empujar sobre ella. Centrándonos en esta parte donde están el panel de mandos y demás, pues no tenemos prácticamente aquí ninguna pega. Te indica perfectamente la temperatura, la humedad relativa y una cuenta atrás de los días que llevamos de incubación, ¿vale? En lo que es el panel de mando, pues es bastante simple, eso ya lo veremos en otro vídeo, y podemos ajustar la temperatura haciendo una calibración cuando la recibimos de fábrica por si no coincide con unos parámetros ideales de incubación, sobre todo hablando de lo que es la temperatura, ¿vale? Por lo tanto, en esta parte ninguna pega, sí quizás en esta parte de la sonda donde no nos gusta que la sonda tenga una longitud tan grande sin sujeción. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que la sonda termine en una postura o en otra, en una posición o en otra, con el volteo de huevos o con el choque con este huevo de la bandeja, al cambiar la posición también nos puede cambiar lo que son las mediciones de temperatura en el interior. Por todo lo demás, por todo lo que te hemos contado, pues la verdad es que no nos ha funcionado nada mal esta incubadora. El display está estupendamente porque somos conscientes en todo momento de qué es lo que ocurre en el interior, pero aparte de eso siempre es bueno meter dentro alguna referencia, algún termohigrómetro, algunos medidores en definitiva que nos den más datos de lo que pasa aquí, aparte evidentemente del panel de control que trae la incubadora, que a nosotros no nos ha dado ningún problema y que la medición se ha acercado bastante a lo que realmente tenía en el interior. Por lo demás, ya digo que no nos podemos quejar de los resultados que nos ha dado y que si hubiera sido en mejor tiempo, en primavera, cuando ya la temperatura hubiese estado más estable, más alta, posiblemente hubiéramos podido sacarle incluso mejor partido todavía, mejores resultados incluso, siempre independientemente hablando de la calidad de huevo con lo que hagamos la incubación. Estamos en el interior de la casa buscando precisamente, aunque no sea lo más óptimo para la luz en la grabación, buscando lo más óptimo para lo del tema de la pantalla, del display de la incubadora y por supuesto para lo que vamos a hablar hoy, que no es otra cosa que el funcionamiento de lo que es el panel de mando de nuestra incubadora. La hemos conectado hace poco
Por lo tanto, la temperatura, como veis, está subiendo, ahora mismo está en 19,1, la humedad relativa en el 59%, que es la humedad relativa alta que tenemos ahora aquí, porque en el interior ahora mismo no hay absolutamente nada de agua. A medida que vaya subiendo la temperatura, pues evidentemente si no hay agua, la humedad relativa irá bajando. Eso es lo que normalmente debe pasar. Después nos encontramos sorpresas amontonadas a medida que vamos haciendo la incubación y demás. Pero no es eso lo que nos interesa ahora mismo. Ahora mismo lo que vamos a explicarte es cómo se accede al panel de mando de la incubadora en los posibles ajustes que podemos hacer en ella, ¿vale? Lo de la humedad relativa, pues ya vimos en vídeos anteriores que dependiendo del número de compartimentos que llenemos en la base de la incubadora tendremos más o menos humedad relativa. De eso ya hemos hablado. Pero de la temperatura, pues pulsando la tecla que tenemos aquí en este margen, automáticamente pulsamos y se encenderá el display. Y dando hacia arriba o hacia abajo, ya veis, podemos programarla a la temperatura que queramos. Viene de fábrica en 38. Si dejamos de pulsar, una vez que hagamos el ajuste que queramos, automáticamente volverá ya ajustada a medirte la temperatura que tenemos en el interior. Volvemos a pulsar, ahí, y veis, y podemos poner a la temperatura que queramos nuestra incubadora. Eso viene bien para cuando la tengamos en un principio y con un termómetro en el interior veamos si se corresponden las temperaturas, podemos hacer una calibración. También nos encontramos este botón de cuenta atrás. Aquí podremos ver los días que llevamos de incubación y también podemos ver el tema de volteo automático. ¿Que cómo? Pues esta incubadora voltea los huevos cada 2 horas, tiene volteo automático y no nos tenemos que preocupar. Pero también tenemos este botón de aquí, de este extremo, donde pulsándolo haremos un volteo manual, forzaremos un volteo en el momento que lo pulsemos. ¿Veis? Lo hemos pulsado y automáticamente esto empieza una cuenta atrás que es del tiempo que va a durar el volteo. ¿Veis el volteo cómo se va moviendo? 10 segundos dura cada vez que pulsemos este botón. Aquí se pone la cuenta atrás de 10 segundos y el volteo, ¿veis? Lo forzamos. 7, 6, 5, mientras tanto, ahí está el volteo actuando. Realmente es una tontería porque ya digo, esta incubadora, si algo positivo tiene es que es automática y que voltea por ella misma los huevos cada 2 horas. Pero si por cualquier motivo queremos voltear los huevos en ese momento, pues pulsamos este botón y durante 10 segundos forzará el volteo. Ya el siguiente volteo será 2 horas después de que nosotros hayamos forzado este volteo y hayamos puesto a cero otra vez la cuenta atrás. He acercado la imagen, he metido zoom, porque después tenemos aquí un botoncillo que no sé si se aprecia bien, un pequeño botoncillo que no está ni señalado y que no aparece en el manual de instrucciones y que no es otra cosa que un reseteo para que vuelva a los valores de fábrica las posibles modificaciones que hayamos podido hacer en el tema de temperatura, ¿vale? Tampoco tiene mayor historia porque la temperatura ya hemos visto que se ajusta pulsando aquí, activando hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si necesitamos más o menos temperatura, pero por si acaso, pulsando en este botón, reseteamos todos los valores a los que trae la incubadora de fábrica. Bueno, he abierto ya la puerta para que entre un poquito de luz, una vez que hemos explicado pues cómo se accede al controlador de esta incubadora automática de 24 huevos de capacidad, donde en esta parte ya lo hemos visto anteriormente, pero por completar la información trae este pequeño orificio en esta parte, donde aquí introducimos el bote que trae la incubadora con una pipeta alargada para cargar de agua el interior. No presenta mayores problemas, muy fácil de manejar, muy intuitiva y fácil de modificar la temperatura de incubación.
Por hoy nada más. Con esto hemos conocido un poco más esta incubadora automática.